Buenas noches, sean bienvenidos a este espacio de lectura, reflexión. Ana lee Letra y Sentido, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. Continuamos leyendo este libro de Santa Teresa de Jesús, se trata de amar mucho. Seguimos por este capítulo que se llama No disculparse. Me da vergüenza dar los consejos que siguen, pues yo misma apenas los cumplo. Siempre encuentro un motivo para disculparme. Como sucede que a veces necesariamente hay que disculparse, no tengo suficiente criterio, o mejor dicho, humildad, para hacerlo cuando corresponde. Porque verdaderamente es gran humildad el callarse cuando se es menospreciado o juzgado por algo que uno no hizo. De un modo similar al de Cristo, que silenciosamente soportó las falsas acusaciones y afrentas. Es conveniente poner mucho empeño en esto porque trae consigo grandes ganancias. Y me está respondiendo una pregunta, me gusta mucho lo que está diciendo. Guardar silencio. Guardar silencio. Un acto de humildad. Mientras que, en lo contrario, en el continuamente disculparse, no hay ningún provecho. Exacto. Si yo estoy todo el tiempo disculpándome, no hay ganancia en eso. Se necesita fortaleza, no corporal, sino de arriba, para poder callar cuando se es acusado injustamente. Sí. Hay que pedirle al Señor verdadera humildad. El corazón humilde desea sinceramente ser tenido en poco y desea ser perseguido y condenado sin culpa, aun en cosas graves, pues el verdadero humilde, al compararse con Jesús que fue condenado sin culpa, ve claramente que personalmente merece todo eso y mucho más. Estas son las grandes mortificaciones que yo desearía tomaran todos, sin ningún peligro de dañarse la salud, pues el exceso en las privaciones de alimento o de algo semejante nos puede perjudicar y requiere cierto equilibrio y moderación, pero el privarse de dar disculpas no quita la salud a nadie. Para lograr esto, ayuda el pensar que cuando nos culpan, siempre somos, en el fondo, culpables. Si 7 veces al día cae el hombre justo, sería mentira decir que no tenemos pecado. Así que aunque no sea en lo mismo que nos culpan, nunca estamos enteramente sin culpa como estuvo Jesús. Señor mío, cuando pienso en todo lo que padeciste sin haber cometido ninguna falta, no sé qué decir de mí, ni dónde puse el seso cuando no quise padecer y solo me preocupé de disculparme. Ilumíname, Señor, para que viendo mi maldad sinceramente desee que todos me aborrezcan, ya que tantas veces te dejé a ti por cuidarme y amarme a mí misma. El Señor cuida de nosotros. Por más escondido que parezca el bien o el mal que hacemos, sin embargo siempre se descubre. De la misma manera, aunque permanezcamos mudos ante las falsas acusaciones, no por eso quedaremos sin defensa. El mismo Señor responderá por nosotros. Esto es interesante. Cuando yo dejo que Él sea mi abogado, que Él sea mi defensor y yo me llamo a silencio, es Él el que me defiende en ese sentido y yo quedo recibiendo ese beneficio, ¿no?
En cambio, si soy yo misma la que me defiendo, él no me defiende. Eh, Ilumíname, Señor, para que viendo mi maldad sinceramente desee que todos me aborrezcan, ya que tantas veces te dejé a ti por cuidarme y amarme a mí misma. Perfecto. El Señor cuida de nosotros. Por más escondido que parezca el bien o el mal que hacemos, sin embargo siempre se descubre. Esto ya lo leí. Acá volví a leer lo mismo, perdón. De la misma manera, aunque permanezcamos mudos ante las falsas acusaciones, no por eso quedaremos sin defensa. Sí, y aquí dije esto, ¿no? Lo del abogado. El mismo Señor responderá por nosotros, como lo hizo ante los fariseos, cuando acusaban a sus discípulos de desgranar y comer trigo en día sábado. ¿No nos trata el Señor con el mismo rigor que se trató a sí mismo? Nadie salió en su defensa estando en la cruz. Cuando se trata de falsas acusaciones contra nosotros, Él mueve los corazones para que alguien nos defienda. Y cuando no ocurre eso, quiere decir que no es necesario. Lo que acabo de decir lo he comprobado por experiencia, pero preferiría casi no haberlo dicho. Lo que importa es alegrarse de ser reprendido sin motivo. Es muy grande el provecho que de esto nos viene. Se comienza a ganar libertad. Ya no se está atado por el ¿qué dirán los demás? Que digan bien o mal de nosotros será igual. Ni se nos ocurrirá qué contestar aunque nos injurien o acusen en nuestra propia cara. Al principio es algo muy dificultoso, pero me consta que con la ayuda del Señor se puede alcanzar esta negación y desprendimiento de nosotros mismos. Juego de ajedrez. Hasta ahora estuvimos ordenando las diferentes piezas para la vida de oración. Se pueden asemejar a las piezas de un tablero de ajedrez. Se busca dar jaque al Rey del cielo para que se quede con nosotros. Y la pieza que más ayuda para dar jaque al Rey divino es la dama humildad. Fue esta dama humildad la que le trajo del cielo a las entrañas de María Virgen. Y es como la dama humildad que lo traemos hasta nuestras almas. Pero no puede haber humildad sin amor, ni amor sin humildad. Ni es posible que haya una persona rebosante de amor y humildad si al mismo tiempo no se encuentra desprendido de todo. Oración. Quizás me quieran preguntar, ¿para qué hablar de desprendimiento, humildad, negación de sí mismo? Porque lo que interesa es acercarnos a Cristo, avanzar en el camino de la oración y llegar hasta la contemplación. Si alguien quiere saber el camino para llegar a la contemplación, puede estar seguro que no hay otro que el indicado. Todo lo que dije y diré más adelante parece de poco valor, pero sin embargo no deja de tener mucha importancia. Para llegar a la oración de contemplación se requieren todas las piezas del tablero. Todas tienen su función y todas sirven para dar jaque y mate al gran Rey. Pero no lleva a Dios a todas las personas por el mismo camino. Algunas permanecen toda la vida sin llegar a la contemplación. Él sabe lo que le conviene a cada uno. Contemplación. Una cosa es rezar meditando sobre la vida de Cristo o los propios pecados, y otra es contemplación. Hay personas que ni siquiera pueden meditar porque se les va el pensamiento para todos lados. Su oración es vocal. No significa esto que estén más atrás en el camino del Señor, ni tampoco el tener muchos regalos de Dios en la oración es señal de que nos encontramos más cerca de Él. La medida verdadera de nuestra proximidad a Dios es la dama humildad. El humilde se contenta con lo que le toca. Si se trata de servir, sirve. Si le toca trabajar fuerte, lo hace. Y si le dan regalos, contemplación. Con admiración y agradecimiento los recibe,
aunque piensa que no le corresponden. Todas sus acciones y pensamientos le parecen insignificantes para tan gran Señor. Para ver qué actividad y cuál forma de oración nos es más apropiada para llegar a Dios, hay que probarlas todas. El Señor nos hará sentir lo que nos conviene y lo que le conviene a Él. No le atemos las manos al Señor de la casa, Señor de nuestra alma. Él es sabio y entiende lo que nos conviene. A cada uno le da el bolso adecuado para sus fuerzas. A unos les da regalos y a otros los trata como personas mayores y fuertes. Les da cruz, sin los gustos de la oración de contemplación. Son determinaciones suyas y no tenemos por qué entrometernos en ellas. Cruz para la contemplación. Lo dicho en el párrafo anterior no es del todo exacto. Por el trato con muchas personas, a sabiendas, puedo decir que son intolerables los trabajos que Dios proporciona a los contemplativos. Si no fuera por los gustosos regalos espirituales que reciben, no resistirían los sufrimientos. Dios da grandes trabajos a sus preferidos, reparte entre sus más íntimos amigos el aplastante peso del Calvario. Parecería que Dios emborracha con sus gustos espirituales, no con vino, a sus amigos, para que no entiendan los sufrimientos que les sobrevienen y los puedan soportar. O dicho de otra manera, no son verdaderos contemplativos, aunque digan lo contrario, los que no están íntimamente decididos a padecer. Retomando el hilo de nuestro tema, cada uno tiene que hacer diariamente la oración que más se acomode a su modalidad, oración mental, oración vocal, lectura, oración o coloquios con Dios. No hay que dejar de hacerla. No se sabe cuándo nos llamará el Señor a contemplación, si acaso eso quiere en nosotros. Oración mental o meditación. Hay muchos libros escritos sobre esta materia. El modo de hacer meditación y su desarrollo. Como están tan bien redactados por reconocidos autores, se equivocaría quien los dejara de lado por atender estas líneas que estoy escribiendo sobre la meditación. Van por buen camino los que ya conocen y practican esta forma de oración. Es un buen camino para la gente que puede rezar de ese modo. Es apropiado para mantener ocupado el entendimiento. Se adelanta con paz y seguridad con la ayuda de la reflexión. Pero hay muchas almas y entendimientos que se parecen a caballos desbocados que nadie puede detener. Son incapaces de concentrarse por mucho rato. Se parecen a uno que tiene mucha sed, que al ver una fuente a lo lejos, al querer acercarse para beber, encuentra el paso cerrado. Invitados a la fuente. A todos nos invita a beber de la fuente de agua viva. Todos beberán de esas aguas, a no ser que se queden por el camino. El Señor no nos obliga a beber, nos invita y nos da. Muchas veces una muestra anticipada de esa agua. Son como muestras gratuitas para que nos entusiasmemos a seguirlo. De esa fuente caudalosa salen arroyos grandes y pequeños y hasta charquitos para niños. Para algunos son suficientes los charquitos para empezar. Son los que recién comienzan a seguir a Cristo. Hay la cantidad adecuada de agua para cada uno. No hay peligro de morirse de sed en ese camino. Nunca nos faltará el agua del consuelo espiritual que nos reconforte para proseguir el árido camino. Al experimentar las atenciones del Señor, antes de llegar al término del camino que ya nos sale al encuentro, se reafirma nuestra decisión de llegar hasta lo último, cueste lo que cueste. Camino de la oración. ¿Cómo llegar a beber de esa agua de vida? No hay otro camino que el de la oración.
Lo primero y más importante es determinarse a no parar hasta llegar al fin. Decidirse a caminar contra viento y marea, pase lo que pase, aunque muera en el camino. El que comienza el camino de oración tendrá que aguantar comentarios adversos e irónicos. Hasta le advertirán que se mete por un camino peligroso, que basta con rezar el Padre Nuestro y el Ave María. En esto último tiene razón. Lo que sucede es que somos tan débiles y tibios que necesitamos ayudarnos de otras oraciones y libros. En lo personal, la lectura del Evangelio me ayudó más que la de cualquier otro libro. En lo que respecta a lecturas, cada uno tiene que ver lo que más le conviene. Puede ocurrir que con muchos libros se nos pierda la devoción. En cambio, cuando el mismo maestro enseña algo, procura hacer gustosa su enseñanza y facilita el aprendizaje. En términos generales, quizás la oración mental y la oración vocal no sean para todo el mundo, pero para el que quiere avanzar son necesarias las dos formas, mental y vocal. Oración mental vocal. ¿A qué llamamos oración mental? ¿Acaso le decimos mental al rezo con los labios cerrados? No está ahí la diferencia. En verdad podemos decir que ambas formas de oración se dan juntas cuando una persona pronuncia el Padre Nuestro, pensando en lo que dice y atiende a Dios, a quien se dirige. Pero no podemos decir lo mismo cuando se recita el Padre Nuestro y se tiene la mente divagando por todo el mundo. Me parece que hasta es falta de educación, aun en la relación y conversación con otras personas, el hablar sin pensar en lo que se está diciendo. Y cuando se habla con alguien de cierta jerarquía, se lo trata como corresponde, no perdiendo de vista la debida subordinación ni en las palabras ni en el modo de decirlas. Si así procedemos en nuestra vida cotidiana, ¿no es intolerable que no hagamos lo mismo con el Señor del universo? Preparación. Me parece muy importante que antes de hacer una oración vocal, el rosario, los salmos, dediquemos unos momentos a considerar a quién vamos a hablar, quiénes somos nosotros y qué vamos a decirle o pedir. De este modo, nuestra oración vocal será mental. Es mental porque nuestra mente está en lo que hacemos, y es vocal porque utilizamos los vocablos, las palabras, proferidas por el maestro u otras personas. Hay que aclarar que nuestro humilde maestro escucha a cualquiera que le hable con sinceridad, aunque no sepa expresarse bien y no llegue a darse entera cuenta de los respectos debidos. En realidad, prefiere las entrecortadas palabras de un humilde obrero, más que los elegantes razonamientos de los sabios y letrados, carentes de humildad. Pero no porque él sea bueno y tolerante nosotros vamos a ser descomedidos. Para preparar la oración vocal hay que considerar lo que somos, pero para darnos entera cuenta de lo que somos, tenemos que considerar la grandeza de Dios. Ojalá tuviera toda la elocuencia y sabiduría del mundo para dar a entender alguna de las muchas cosas que podemos considerar para conocer algo de quién es este Señor y bien nuestro. En 1000 vidas de las nuestras no acabaremos de entender cómo merece ser tratado este Señor. Ante su presencia, hasta los ángeles tiemblan. Todo lo ordena y todo lo puede. Su querer es viva realidad. Si en la vida cotidiana se trata de complacer a las personas que uno estima y aprecia, se piensa de antemano en los regalos que se harán, ¿por qué no hacer lo mismo y con mucha mayor razón los que queremos seguir hasta la muerte a Cristo? Ya el reflexionar sobre estos temas es hacer oración mental, y también el rezar vocalmente, ocupando la mente en todo lo que hemos dicho, pero vuelvo a repetir, no es oración mental, ni es oración ninguna, el estar recitando oraciones con el pensamiento puesto en otro lado. Importancia de no retroceder. Aunque ya lo dije, lo vuelvo a decir. Es de vital importancia la firmeza de nuestra determinación
en mantenernos en el camino de oración. No podemos jugar con el Señor. Si nos determinamos a hacer oración media hora cada día, no demos marcha atrás, pues ¿quién regala algo y luego lo quita? Ni entre nosotros nos comportamos de ese modo. Si consideramos bien todo el trajinar de la vida, es apenas un poquito de tiempo el que entregamos cada día a Dios en la oración. Ya que es tan breve, conviene que sea ofrecido con total determinación, de todo corazón y libre de interferencias. Aunque la actividad de nuestra vida nos desborde y aunque la sequedad interna se vuelva insoportable, no retomemos para nosotros el tiempo, la media hora de oración ofrendado a Dios. Lo que no significa que algunas veces dejemos la oración por ocupaciones urgentes o por alguna otra causa. Esto no modifica nuestra determinación y Dios no mira menudencias. Es generoso en tomarnos cuentas y fácil en perdonar. En cambio, para pagarnos, es tan cuidadoso que no deja de premiar ni un instante de nuestro tiempo dedicado a Él. Oración vocal. ¿Cómo pueden rezar los que no pueden concentrarse ni permanecer mucho rato en la oración mental? ¿Quién no puede rezar mentalmente, rezará vocalmente? Pero cuando rezamos vocalmente no nos contentemos con solo pronunciar las palabras. Cuando recito el credo, parece razonable que entienda y sepa lo que creo, y cuando repito el Padre Nuestro, será acto de amor entender quién es el Padre y quién es el Maestro que nos enseñó esta oración. Este mismo Maestro nos dijo que rezáramos a solas, y así lo hacía Él siempre que oraba. Pues no es posible hablar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. No se puede rezar y escuchar conversaciones, o lo que es lo mismo, con el pensamiento por otro lado. Aunque puede suceder en ciertas circunstancias o enfermedades, que por más que uno quiera no se puede fijar el pensamiento en lo que se dice. En esas condiciones hay que rezar como se pueda. O quizás sería mejor dejar de rezar por un breve tiempo para dar alivio al alma. A solas. Para rezar tenemos que estar a solas para que entendamos con quién estamos y prestemos atención a las respuestas del Señor, aunque no lo oímos. Él no se queda callado ante nuestras peticiones. Habla al corazón cuando le pedimos de corazón. Y cuando rezamos a Dios, hagamos de cuenta que personalmente Cristo nos lo enseña y nos lo sigue enseñando interiormente, pues este Maestro nunca deja solos a sus discípulos. Imposible fijar límites. Se me puede objetar que la oración vocal deja de ser tal cuando se hacen esas consideraciones que acabo de escribir. Sí, es cierto, lo dicho es oración mental, pero no sé cómo separarla si queremos rezar bien vocalmente. Lo que acabo de decir es, a mi entender, el mejor medio para fijar el pensamiento en aquel a quien dirijo mis palabras. Y aunque parezca algo dificultoso, no creo que haya otra forma de hacer bien la oración vocal. Con paciencia, hay que tratar de convertir en costumbre esta forma de comenzar la oración vocal. Oración vocal, camino de contemplación. La oración vocal es muy valiosa a los ojos de Dios cuando se hace bien. Ha sucedido que rezando el Padre Nuestro u otra oración, el Señor levante el alma a la contemplación perfecta. Es la manera que tiene el Señor de mostrar que oye nuestros rezos. Detiene el pensamiento, la imaginación y hasta la palabra, que aunque se quiere hablar no se puede. Se da cuenta el alma que sin ruido de palabras le está enseñando el Maestro, y que por eso le suspende sus capacidades anímicas, que en estas circunstancias serían más estorbo que ayuda. El alma arde en amor a Dios, sin entender cómo sucede. El gozo espiritual es muy grande, sin saber cómo ocurre. Lo que simplemente comprende es que todo eso proviene de Dios,
y que supera todos nuestros esfuerzos y trabajos. Esta es contemplación perfecta. Es un don de Dios. Durante la contemplación es Dios el que actúa y no nosotros. Vigilancia de la conciencia. Retornando a la oración vocal, lo primero es examinar la propia conciencia, para lo cual ayuda a imaginar al Señor junto a nosotros. Aunque aparentemente parezca una ficción, en realidad Él está junto a nosotros ansioso por enseñarnos. La verdad supera en mucho la ficción que nos podamos crear del Divino Maestro junto a nosotros. Este recurso, aparentemente fantasioso pero real, se lo recomiendo a todos, pero en especial a los que les cuesta mucho la reflexión y la concentración. Vuelvo a insistir, hagan la prueba de aplicarlo y acostúmbrense a utilizarlo. No es difícil, y sé que se puede hacer, puesto que yo misma lo puse en práctica. Oración continua. Presencia de Dios. Teniendo a Cristo junto a nosotros, como señalé recién, no son necesarios prolongados razonamientos. Basta que lo miremos, aunque sea un instante. El echarle una mirada a Jesús durante las diarias ocupaciones no nos impedirá realizar bien nuestras tareas. Él está aguardando que lo miremos. Tanto opera que nos acordemos de Él que hasta se dejó crucificar para atraernos hacia sí. Cuando estamos alegres y contentos podemos verlo resucitado, triunfante y victorioso. Y si estamos agobiados de trabajos y tristes, miremos a Cristo camino del huerto de los olivos, oprimido por la aflicción. O también atado a la columna, golpeado, abandonado en la cruz. Y si además de mirarlo nos sentimos inspirados para dirigirle la palabra, no dejemos de hacerlo. No le digamos oraciones escritas por otras personas. Hablemos con Él, en ese momento, con las palabras que nos salgan de adentro, con el corazón en la mano, que es algo que le agrada mucho. Podemos decirle, ¿cómo es posible que los ángeles te dejen abandonado en la cruz y el Padre también? Tú lo quieres así, Jesús, para sufrir por mí, y yo, por tan poca cosa, me quejo. Acepto, Señor, este trabajo y todos los que me vengan. Quiero seguir por el mismo camino que tú hiciste. Puede servir para acordarnos de la presencia continua del Señor a nuestro lado, el tener una imagen de Él en la pared, en la habitación o lugar de trabajo. Lectura. Otro gran medio para unir nuestra mente y nuestro corazón a Dios es la lectura de un buen libro. Sirve para acostumbrar nuestro corazón al trato con Dios. Es una forma de ir sosegando nuestros inquietos pensamientos para poder rezar bien vocalmente. Hay que vencer una dificultad puesta por nosotros mismos durante mucho tiempo, durante años. Permitimos vagar a nuestros pensamientos e imaginaciones por todos lados. Si queremos que nuestro pensar vuelva a su propia casa, se requiere mucho tacto y paciencia. Nuestra meta consiste en poder fijar nuestros pensamientos y nuestro corazón en Dios. Lo que no se logra en un día, poquito a poco se alcanza. El Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro podemos ir considerando cada una de sus peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor mío, ¿cómo das tanto desde la primera palabra? Te rebajas hasta el extremo de hacerte hermano nuestro en la petición. Al enseñarnos que le llamemos Padre, nos conviertes en hijos. Si es Padre, nos soportará por graves que sean nuestras ofensas. Si volvemos a Él como el Hijo pródigo, nos perdonará. Y como buen Padre, no solo nos perdonará, sino que además nos confortará en nuestros trabajos, pues Él es el mejor de los padres.
que estás en el cielo. Sabemos que Dios está en todas partes, y en donde está Él están todos sus acompañantes, todos los ángeles y santos. Pero ¿dónde está Él? San Agustín dice que lo buscaba por muchas partes y que al fin lo encontró dentro de sí mismo. Es reconfortante saber que no tenemos que ir lejos ni hablar a los gritos para que nos escuche. Basta hacer silencio y mirarlo dentro de sí mismo y hablarle como a Padre. Él ya nos enseñará lo que deberemos hacer para contentarle. Es como si tuviéramos un precioso palacio dentro de nosotros mismos, y que en este palacio vive el poderoso soberano que es nuestro Padre. A primera vista parece una simple fantasía, sin embargo, Él está en nuestro corazón. Hay alguien dentro de nosotros que no vemos desde fuera, no estamos vacíos. Si pusiéramos algo de atención en el Rey que está dentro nuestro, no andaríamos tan desparramados en estas cosas exteriores. Lamento haber pasado tanto tiempo sin atender al Señor del universo presente en mi alma. Conocía y sabía que Él está en todo lugar y que estaba en mí. Sin embargo, viví mucho tiempo atendiendo a las cosas pasajeras, sin apenas fijarme en el dueño y Señor de todas las cosas, presente dentro de mí. Es algo sorprendente como Él, que sostiene 1000 mundos, se encierra dentro de nosotros por amor, y para evitarnos sobresaltos, no se da a conocer bruscamente, va preparando nuestro interior a su medida, nos va ensanchando poco a poco el corazón. Hay algo más sorprendente todavía, el Señor de todo, dueño de nuestra vida, no modifica nada dentro de nosotros mismos si no se lo permitimos. Espera que le entreguemos nuestra libre voluntad y todo lo que somos. Como es muy poco lo que tenemos, es importante que le entreguemos con firme decisión esas pequeñeces que poseemos, deseos, inquietudes, anhelos de complacerlo en todo. Él puede sacar un mundo de la nada, no le falta poder para transformar nuestro estrecho y mezquino corazón. Solo una cosa lo detiene. Como es tan respetuoso, toma solamente lo que le damos. No entra a tratar familiarmente como un amigo íntimo hasta que no le dejemos absolutamente todo en sus manos. Su presencia en nosotros viene acompañada de toda su comitiva, que de continuo lo rodea y asiste. Esfuerzo valioso. Vale la pena esforzarse en atender a Dios dentro de nosotros, aun cuando estamos tratando con otras personas, acordarnos un instante que Él está ahí. Si hablamos con alguien, tener presente que hay otro que nos habla dentro. Si trabajamos, mirar cómo trabaja Él en nuestro interior. La persona conocedora de esta sin igual presencia se apena de haberla dejado sin atender por un largo tiempo. Todo comienzo es dificultoso, nada se aprende sin trabajo. También es trabajoso el habituarnos a la continua presencia de Dios en nuestro corazón. Pero en un año, o quizás en medio, saldremos adelante con el favor de Dios. Bien mirado, es muy poco tiempo para la facilidad que se logra en nuestro trato con Dios, y hasta puede servir de punto de apoyo para que nos levante a grandes cosas. Santificado sea tu nombre. Prosiguiendo en lo comenzado, no bastaba decir, danos, Padre, lo que nos conviene, ya que Él lo sabe todo. Una sola palabra bastaba entre el Hijo y el Padre, pero para nosotros no es suficiente. Si el Maestro no encarrila nuestras peticiones, pediríamos cualquier disparate, y por otro lado, nunca estaríamos del todo conformes con sus dones. Para evitarnos malentendidos y confusiones, nos indica con claridad lo que debemos pedir y desear. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Maestro sabía que no podíamos santificar
ni engrandecer al Padre Eterno con nuestras débiles fuerzas. Por lo tanto, une esta petición con la solicitud del reino. Al pedir la venida del reino de Dios, queremos que predomine en nosotros la alegría, la paz y la sed de complacerlo. Le pedimos que la ley del amor prevalezca. Parecen cosas imposibles, pero si Él nos enseña a pedirlas, quiere decir que son posibles. Comentando esta petición del Padre Nuestro, pido perdón por una interrupción que voy a hacer sobre la oración de quietud o contemplación. Se me puede objetar que no viene al caso, puesto que estoy tratando de oración vocal, a lo que contesto que conozco muchas personas que rezando vocalmente son llevadas a alta contemplación. Oración de contemplación. Conozco una persona que solamente podía tener oración vocal, y si no rezaba de este modo se distraía de tal modo que no podía fijar el pensamiento en lo que quería. Esa persona algunas veces insumía mucho tiempo en rezar el Padre Nuestro. Y vino una vez a decirme que estaba muy preocupada porque no sabía hacer oración mental y solo era capaz de rezar vocalmente. Al preguntarle cómo lo hacía me di cuenta de que el Señor, por ese camino, la había levantado a pura contemplación. Por otro lado, su vida era una confirmación de lo unida que estaba con Dios. Le di gracias al Señor y tuve envidia de su oración. Por lo tanto, las oraciones vocales, rezadas como se han de rezar, pueden llevarnos a la contemplación. Sobre nuestras fuerzas. En la oración de contemplación o de quietud, Dios nos comienza a dar su reino para que mejor santifiquemos su nombre y trabajemos mejor en propagarlo. Como es algo sobrenatural, por más que nos esforcemos, no la podemos lograr nosotros mismos. Es el propio Dios que nos comunica su paz con su presencia. El alma entiende que ya está junto al Señor y con un poquito más llegará a estar unida con Él. Esto se percibe con claridad, pero sin llegarlo a comprender enteramente. Se intuye, pero sin entenderlo plenamente. Se experimenta sin llegar a verlo. El propio cuerpo participa del gozo, alegría y paz del alma. De buena gana se diría de San Pedro: Señor, hagamos aquí 3 carpas, cuando lo vio resplandeciente y lleno de gloria. Cuando no está en nuestra mano este grado de comunicación con Dios, lo más que podemos hacer, cuando Dios lo da, es agradecer. No con muchas palabras, basta con levantar los ojos como el publicano. Ayuda el procurarse algo más de soledad para dejarle las manos libres al Señor. Y también ayuda a decir alguna palabra de tanto en tanto, cuando se nota que el fuego se apaga para reencenderlo. Pero no sirven de nada cuando está ardiendo bien. Lo que sigue puede servir para los que Dios trajo hasta aquí. Para los que no tienen experiencia, les resultará muy oscuro. Estando en oración de quietud, que todavía no es unión total con Dios, se siente que la voluntad está con Él, pero la inteligencia parece un loco que va de un lado para otro. Es inútil forzarla a quedarse quieta y sosegada. Perderíamos la paz y alegría que nos trae el Señor en esos momentos. Como a niños recién nacidos, nos da Dios el alimento en la boca. Sin el esfuerzo del entendimiento nos da Él mismo. En esos momentos nuestra voluntad, nuestro corazón, siente una satisfacción que supera y desborda todos los límites. Hermoso, hermosa esta oración de contemplación. Como el alma goza en ese encuentro con el Señor. Dejamos aquí, nos encontramos luego, continuamos con el libro
Se trata de amar mucho de Santa Teresa de Jesús.